Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con los mecanismos de transporte de masa en el agua. Recordemos que en la clase anterior habíamos visto lo que era el ciclo del agua y la forma como se da la transformación de esta a lo largo del ciclo, incluyendo los contaminantes que se pueden transportar en este. También habíamos visto un poco sobre las aguas superficiales y en esta presentación vamos a adentrarnos tanto en los mecanismos, otros mecanismos que se pueden dar en aguas superficiales como también en aguas subterráneas. Bueno, de esta manera, dentro de los contenidos presentados en esta presentación, tendremos lo que es transporte de masa en aguas superficiales y subterráneas, como ya les comenté. De igual forma, posteriormente continuaremos con mecanismos, por ejemplo, de partículas, algunos modelos utilizados para predecir el transporte de sustancias a nivel superficial y subterráneo, y seguidamente en otro video, en otra presentación, vamos a ver lo que es la aplicación ya de esas leyes físicas que rigen el movimiento, como lo es por ejemplo la convección, como lo es la ley de Fick y otras leyes aplicables. En el caso de los ríos, vemos que dentro de los principales mecanismos físicos tenemos el flujo de corriente. Este flujo de corriente va a tener diferentes velocidades y diferentes características dependiendo el tipo de río del cual hablemos, la magnitud de este, la amplitud, ¿sí? Y su longitud también, su extensión. En este caso vemos que el flujo de agua es el principal mecanismo de transporte físico que se da a través de los ríos. Podemos ver en la imagen derecha los 5 principales ríos de Colombia, dentro de los que se menciona el río Magdalena, el río Guaviare, el río Cauca, el río Caquetá y el río Putumayo. Como vemos, estos son en su mayoría pues extensos y recorren gran parte del país. Por lo tanto, pues estos también van a transportar las diferentes sustancias que se emiten en cada uno de los municipios, en cada una de las industrias y las actividades antropogénicas que hay circundantes a la zona de este. Vemos también que obviamente la velocidad de flujo que tenga también va a depender de la pendiente del terreno y de la cantidad de agua obviamente que tenga el cauce del río en estudio. De igual forma también vemos que uno de los mecanismos por los cuales también transportamos contaminantes a través de los ríos es la erosión y la sedimentación. En el caso de los ríos, estos pueden erosionar el suelo en su paso a través del cauce que estos llevan y pueden arrastrar tanto partículas de suelo como rocas, las cuales pues pueden traer tanto la composición natural del suelo como también algunos contaminantes a los cuales se haya visto expuesto ese suelo de las orillas de los ríos, por ejemplo las basuras, desechos industriales, entre otros. Estos sedimentos pues también van a ser transportados a lo largo del río, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la partícula, dependiendo la velocidad del río, pues obviamente estos también se van a transportar con mayor velocidad. También tenemos que en los ríos también pueden transportar tanto nutrientes como contaminantes, ¿sí? Dentro de los mecanismos, como ya vimos previamente, tenemos el mecanismo de advección, el mecanismo de convección y el mecanismo de difusión. Vamos a continuar viendo en las fuentes de agua, en los tipos de aguas superficiales, qué tipo de características tienen en cuanto al flujo. Dentro de los procesos que pueden afectar la sedimentación y los procesos postdeposicionales de los sedimentos, encontramos lo que es la resuspensión. Esta resuspensión se puede dar por efecto de las corrientes turbulentas que trae el cauce de los ríos, y parte de estos sedimentos superficiales se pueden remover y se pueden resuspender dependiendo esta velocidad. También vamos a tener que la sedimentación de este tipo de partículas va a depender también del grado de solubilización que éstas tengan y de los componentes que también están absorbidos en estas. También tenemos lo que es el proceso de bioturbación, el cual hace referencia a la removilización generada por los organismos que viven en los sedimentos.
Esto afecta principalmente a los compuestos asociados a las partículas. De esta forma, si en las partículas se ha absorbido previamente, por ejemplo, un metal pesado, un elemento potencialmente tóxico, este puede liberarse y resuspenderse en el cauce del río. Finalmente vemos lo que es el efecto de la difusión molecular, que por supuesto también puede afectar la forma en que los sedimentos se vayan a movilizar a lo largo del río. Vemos en la imagen derecha cómo a través de la columna de agua del río sufren las partículas proceso de sedimentación, adversión, que como sabemos es en el sentido del movimiento del río. De igual forma vamos a tener dispersión, resuspensión y deposición de las partículas. Dentro de los mecanismos de transporte de masa, de transporte de contaminantes y nutrientes a lo largo de los estuarios, se encuentra lo que es la marea. Normalmente los estuarios experimentan movimientos de la marea donde sabemos que entran tanto corrientes de agua salada como corrientes de agua dulce. Estos flujos, por supuesto, van a afectar la forma en que los nutrientes se movilizan y también, obviamente, también pueden llegar diferentes contaminantes que pueden traer consigo lo que es el agua dulce y el agua salada que se va mezclando allí. Sabemos que estos estuarios son hábitat de diferentes especies, tanto marinas como aves, que están, digamos, habilitadas para vivir en este tipo de ambiente. Sin embargo, pues dada la contaminación que viene, por ejemplo, a lo largo del cauce del río y posteriormente va a llegar acá, igualmente del mar, pues obviamente muchas especies de estas que habitan allí se pueden ver afectadas, incluyendo pues obviamente el ser humano, las personas que habitan en zonas circundantes y los que indirectamente nos vemos expuestos a esto. Vemos en el caso de los estuarios que igualmente de forma similar como pasaba con los ríos, también en parte el movimiento de la sustancia va a depender del flujo de corriente que lleve estos estuarios. Además de las mareas, entonces tenemos que los estuarios pueden tener corrientes, como mencioné, del río que están entrando y también a su vez como los ríos pueden transportar sedimentos y diferentes nutrientes y contaminantes. En el caso de los lagos y en el caso de los humedales, al igual que en los ríos y los estuarios, también tenemos el mecanismo de difusión. Recordemos que este mecanismo es un mecanismo de transporte de tipo físico-molecular en el cual no necesariamente tiene que haber movimiento de un fluido. ¿Sí? El movimiento se da por transporte, diferencia de concentración, diferencia de concentración, y también sabemos que por gradientes de presión y gradientes de temperatura. La difusión es el mecanismo por el cual, por ejemplo, se transporta lo que son el oxígeno, los nutrientes, a través de las diferentes capas que hay en los lagos hasta las capas más profundas. De igual forma, entonces, estas sustancias también pueden llegar a los sedimentos, como pasa en el caso de los ríos y estuarios, como mencioné previamente. En el caso de los lagos, de igual forma, también se va a dar el mecanismo de convección. Normalmente, cuando es el caso de climas templados o climas fríos, los lagos pueden experimentar convección estacional. Eso es en el caso, por ejemplo, de lugares o países donde se experimentan las diferentes estaciones. En Colombia, pues no se va a ver, digamos, tanto la afectación de esto, pero sí de los cambios de temperatura que se dan a lo largo del día y la noche y que pueden afectar el transporte de las sustancias. Como sabemos, una de las principales propiedades que conducen al movimiento de los fluidos es la viscosidad y la densidad, y estas se ven afectadas por los cambios en la temperatura. ¿Sí? Por lo tanto, digamos en países en los que, por ejemplo, ocurre invierno, pues este movimiento de sustancias y de contaminantes se puede ver afectado. También vamos a tener proceso de sedimentación. Entonces los sedimentos también van a ser transportados a lo largo del lago por el movimiento, ya sea difusivo, convectivo, movimiento por ejemplo del aire que puede ocasionar el movimiento, diferencias de densidad que pueden hacer que estas sustancias se depositen en el fondo del lago y afecten la calidad de estos, tanto con los sólidos suspendidos como con los sólidos que van a sedimentar.
Entonces, dependiendo de las sustancias también que se hayan absorbido en las partículas de sedimento, estas pueden liberarse en los lagos y posteriormente afectar la ecología del lugar, afectar las especies que habitan allí y por supuesto liberarse estas sustancias y pues cambiar las características del agua que está en ese lago. En cuanto a los humedales, tenemos que el movimiento físico que se da en cuanto al agua es por el intercambio de esta sustancia. Entonces los humedales, como están conectados con los ríos y lagos, entonces permiten el intercambio del agua a través de la penetración de estas fuentes de agua. Entonces es allí donde se da el intercambio y la eliminación de nutrientes, tanto nutrientes, sedimentos y pues los contaminantes que también pueden interactuar allí. De igual forma, también tenemos el hecho de que existen procesos biológicos, no solamente en el caso de los humedales, también en los ríos y lagos vamos a tener diferentes microorganismos, diferentes especies biológicas que pueden tanto afectar la forma en que los nutrientes están disponibles, como también la forma en que se van a transformar las sustancias químicas que se encuentren allí, como en el caso de los contaminantes. Entonces, mucha de la vegetación que se encuentra en estos lugares puede incluso absorber algunos de los contaminantes que están allí presentes, ¿sí? Y obviamente son fundamentales a la hora de hacer tanto limpieza, limpieza de las sustancias que puedan estar allí, como también de los mismos procesos biológicos que se llevan a cabo y los diferentes ciclos que se dan en el agua. Ahora vamos a continuar con lo que son mecanismos de transporte de partículas en agua y posteriormente el movimiento en aguas superficiales. Como les comenté previamente, los sedimentos o las partículas que están suspendidas en el agua son fundamentales a la hora de transportar tanto nutrientes como contaminantes. De igual forma, hay que tener en cuenta que cuando hay muchas partículas suspendidas, esto también puede afectar la visibilidad, la forma en que ingresan los rayos de la luz a estas fuentes de agua y por tanto es sumamente importante su estudio. En este caso, como les mencioné en la sedimentación, vamos a tener una ley aplicable que es la ley de Stokes. Esta ley describe la velocidad de una partícula esférica, asumiendo pues que estas partículas son esféricas y cómo estas caen en un fluido viscoso como es el caso del agua. Entonces vemos que la ecuación nos expresa que la velocidad máxima con la que puede caer o sedimentar esta partícula es igual a 2 veces la gravedad por las diferencias de densidad de la partícula y del fluido multiplicado por el diámetro de la partícula elevado al cuadrado sobre 18 multiplicado por la viscosidad del fluido. ¿Sí? Recordemos que la viscosidad del fluido también se puede afectar por cambios de temperatura principalmente y por el caso de presión, pero en el caso en particular de los gases más que todo. Recordemos que en superficies acuáticas esos cambios de presión no van a ser tan bruscos como lo que puede ser en los gases o por ejemplo a nivel industrial. También vemos dentro de esos mecanismos de transporte de partículas que también esto se puede dar por el movimiento o transporte de las corrientes. Entonces es allí donde tenemos en cuenta lo que es el principio de continuidad. Recordemos que en el primer corte veíamos las diferentes ecuaciones de continuidad que me podían ayudar a determinar los perfiles de velocidad. En el caso de los estuarios, de los ríos, también podemos implementar esas diferentes ecuaciones de continuidad para hacer una estimación de la velocidad del fluido. Entonces tenemos que ese principio de continuidad nos va a establecer que la cantidad de agua que va a entrar en la sección de un río o corriente debe ser igual a la cantidad de agua que sale de esta sección. Es decir, se debe cumplir el principio de conservación de la masa. Lo que va a entrar a un sistema es lo mismo que va a salir a un sistema, a no ser que se esté dando una transformación en el cual también tendríamos que incluir esas transformaciones, reacciones que se estén llevando a cabo. Importante tener en cuenta que esa velocidad con que lleve el río, esos perfiles de velocidad que se lleven a cabo, ya sean turbulentos o ya sean laminares, afectan por supuesto también el movimiento de las partículas y también a su vez pueden influenciar sobre lo que es la erosión y la deposición de los sedimentos en los ríos, estuarios y lagos y cualquier otra fuente de agua superficial.
Otro factor que puede modificar el transporte de las partículas es la erosión y suspensión, como previamente les había mencionado. En el caso de la erosión, hacemos referencia a lo que es el desgaste y la remoción de las partículas de suelo, rocas y sedimentos de las orillas y del lecho del río debido a la acción del agua y el movimiento que se involucra en este. De igual forma, se va afectando tanto el caudal como la velocidad, dependiendo de la pendiente del terreno, del tipo de geografía que tengamos y de las resistencias que presenten al movimiento del fluido, como es el caso de las rocas y el suelo mismo, las características del suelo por donde está pasando esta corriente de agua. También tenemos el proceso de sedimentación. Este proceso es opuesto a la erosión y se va a referir a la forma en que se están depositando los sedimentos o partículas. Entonces estos van a ser transportados por el lecho del río o por la corriente de agua y posteriormente se van a depositar. ¿Sí? Esta sedimentación se va a ver afectada en su mayoría por el tamaño de la partícula y por el peso, por supuesto, que ésta tenga. Quiere decir que entre más grande sea una partícula, entre más pesada, esta va a tender a sedimentar más rápido por efecto de la gravedad. También tenemos el mecanismo de deposición y carga del lecho. A este hacemos referencia al proceso de deposición de las partículas sólidas en el lecho de un río o una corriente. Esto va a depender de la velocidad con que vaya la corriente o la cauce del río. Vamos a tener que cuando la velocidad de la corriente disminuye y cuando las partículas son suficientemente pesadas, como ya mencioné previamente, estas van a poder sedimentar más rápido. ¿Sí? También vamos a tener el proceso de difusión, que también, como les mencioné, también aplica para el caso de las partículas. Entonces, normalmente la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional al tamaño de las partículas y el coeficiente de difusión del soluto en el fluido. Ahora vamos a continuar con lo que es la física del movimiento en aguas subterráneas. Inicialmente es importante comprender que cuando hablamos de aguas subterráneas hacemos referencia al agua situada por debajo de la superficie del suelo, en los espacios porosos del suelo y entre las fracturas de las formaciones rocosas que se dan en las diferentes capas del suelo. De igual forma es importante recordar que conocemos como la capa freática, la capa que se encuentra entre la profundidad a la que los espacios de los poros del suelo, las fracturas y los vacíos en la roca van a ser completamente saturados de agua. Vemos en la imagen cómo se distribuye el agua, cómo puede ingresar a nivel superficial y cómo estos pueden depender de factores como son la permeabilidad y porosidad del suelo, la zona saturada y no saturada o la profundidad en que se encuentre esta, las características de la porosidad del suelo, los acuíferos y acuitardos, el movimiento que se da en las diferentes capas del subsuelo, lo que es la interacción con aguas superficiales, gradiente hidráulico y lo que conocemos como la ley de Darcy. Vamos a ver un poco sobre cada uno de estos. Para comprender un poco cómo es el movimiento de los flujos de agua a través de las aguas subterráneas, vemos que dentro de las capas de suelo vamos a tener una zona que se llama la zona aireada o la zona de saturación, la zona no saturada, y vamos a tener una zona saturada. Entonces vamos a tener que el subsuelo se divide en esas dos regiones importantes. Normalmente, en el caso específico de la zona de aireación, este va a tener los poros vacíos, mientras que en el caso de la saturada va a tener los poros llenos de agua, mientras que en el caso de la zona aireada, pues esto va a estar lleno de lo que es aire y por supuesto no va a tener saturación referente al agua. Vamos a tener que el movimiento del agua subterránea entonces va a depender principalmente de cuál es la profundidad de esta zona de saturación y por supuesto de las partículas que conforman el suelo, de las características del suelo, si este suelo es permeable o no es permeable. Y por lo tanto es sumamente importante comprender y saber cómo se subdividen estas zonas. La zona de aireación también se conoce como la zona badosa. En este caso, pues hacemos referencia a lo que es el espacio comprendido entre el nivel freático y la superficie.
donde no todos los poros van a estar llenos de agua, como podemos ver en la imagen derecha. Cuando normalmente la roca es permeable, entonces en este caso pues se va a acumular el agua y localizar entre las dos capas. En el caso de las capas impermeables, que puede tener una forma de U, normalmente esto puede conformar un acuífero, ya sea cautivo o confinado, y en este caso el agua se va a encontrar sometida a una presión mayor que la atmosférica. Y si se perfora la capa superior o exterior del terreno, vamos a tener que fluye como si fuera un surtidor de agua, un tipo de pozo artesano. Cuando hablamos de acuíferos, hacemos referencia a las formaciones geológicas que tienen alta permeabilidad y almacenan y transmiten grandes cantidades de agua subterránea. Mientras que en el caso de los acuitardos hacemos referencia o se refiere a las capas de baja permeabilidad que restringen el flujo de agua subterránea y pueden actuar como confinadores de los acuíferos. En la imagen podemos ver la ubicación de diferentes capas en el subsuelo donde tenemos un acuífero libre en las capas digamos superiores, y tenemos dos acuitardos, uno en el intermedio donde estoy señalando. Al igual tenemos un acuífero confinado que se encuentra entre dos acuitardos y un acuífero confinado que se encuentra entre un acuitardo y una capa impermeable. También tenemos otro concepto que es el acuicludo. En este caso, las rocas y sedimentos que contienen pequeñas cantidades de agua y permiten que el agua pase a través de ellos lentamente. Hacemos referencia al caso del acuicludo. Los acuíferos, entonces, como habíamos visto previamente, entonces rocas y sedimentos que almacenan y transmiten agua, como es el caso, por ejemplo, de rocas caliza y yeso que pueden almacenar agua. De igual forma tenemos los acuíferos confinados, que en este caso hacemos referencia a un acuífero que se halla bajo una capa de baja permeabilidad que limita los movimientos del agua hacia adentro y hacia afuera del acuífero, como vemos en la imagen de la diapositiva anterior. En el caso del acuífero no confinado, es un acuífero que no está cubierto por una capa de baja permeabilidad, como el caso de un acuitardo o en un acuicludo. En el caso del acuitardo, rocas y sedimentos que contienen muy poca cantidad de agua y bloquean el movimiento de las aguas subterráneas. Entonces, estos acuitardos son los que van a dificultar en parte el movimiento del agua a través de las diferentes subcapas de suelo. En esta imagen vemos un resumen de lo mencionado anteriormente. Vemos dentro de los tipos de acuíferos, vemos los acuíferos confinados y tenemos los acuíferos libres, como vemos en la parte de abajo. Un acuífero libre que está interconectado con una capa de agua superficial, como lo estamos viendo en la imagen. Al igual tenemos acuitardo, que no permite el flujo adecuado del agua. Y luego tenemos un acuífero semiconfinado que está prácticamente encerrado entre el acuitardo y la capa impermeable. Por otra parte, tenemos el flujo subterráneo en capas múltiples. Obviamente las capas del suelo están conformadas de diferentes tipos de materiales dependiendo pues la antigüedad, las formaciones geológicas que hayan transcurrido a través de estos suelos y estas múltiples capas, la antigüedad de estos, y vamos a tener que normalmente lo normal es encontrar capas de diferentes sustratos geológicos con diferentes propiedades tanto de tamaño de partícula como permeabilidad. Y esto por supuesto entonces puede dar lugar a sistemas más complejos para el movimiento de aguas subterráneas. Entonces cuando hablamos o estamos mirando la ubicación de aguas subterráneas, o para ubicar estas, obviamente tenemos que comprender cómo está conformado el subsuelo de la zona en que estamos haciendo dicho estudio. Vemos en la imagen inferior derecha en donde tenemos que se puede dar, por ejemplo, el caso de subsuelo que está conformado por diferentes materiales, como es, por ejemplo, la caliza, y otros materiales que se pueden dar en las diferentes capas rocosas que forman el subsuelo. Dentro de los factores más importantes que también habíamos mencionado para el movimiento de las aguas subterráneas, habíamos hablado de la permeabilidad y de la porosidad.
Normalmente, pues dependiendo de estas, obviamente se va a dar el flujo adecuado al movimiento de tanto aguas superficiales hacia aguas subterráneas y el transporte y movimiento de lo que son las escorrentías que se van a infiltrar a lo largo del subsuelo. Vamos a tener que la permeabilidad hace referencia a la capacidad de un material para permitir el flujo de agua a través de él, mientras que la porosidad se refiere a la cantidad de espacio poroso dentro del material. Estas características obviamente van a influenciar la velocidad y la dirección del flujo subterráneo. De esta forma, en las imágenes inferiores vamos a ver, por ejemplo, en el caso ya sea del aire u otro fluido como es el agua, van a tener ya sea movimiento turbulento o movimiento, digamos, este movimiento se va a dificultar por la organización, compactación que tenga el suelo. Vemos que puede seguir diferentes caminos dependiendo de ese tamaño de partícula, la permeabilidad y cómo se da la interconexión entre los diferentes poros que conforman el suelo. Entonces vamos a tener capas permeables, capas que permiten el flujo del agua y así formando los diferentes tipos de acuíferos, acuitardos, como vimos previamente. En cuanto a la porosidad, es importante tener en cuenta o observar, como vemos en la gráfica a nivel derecho, que hay diferentes tipos de porosidades, diferentes composiciones del suelo que pueden afectar también la forma en que se están moviendo los fluidos, en el caso del agua. Entonces las variaciones de porosidad obviamente pueden ser muy grandes dependiendo pues de la composición del subsuelo y normalmente en el caso del sedimento vamos a atender que normalmente este va a ser bastante poroso y los espacios abiertos pueden ocupar incluso entre el 10 al 50% del volumen total del sedimento, ¿sí? Vamos a tener también que el espacio poroso va a depender tanto del tamaño y la forma de los granos. De igual forma también debemos incluir la porosidad, los huecos que hayan en la superficie de estos que permiten también la absorción de diferentes fluidos. ¿Sí? Y esto pues va a afectar también la cantidad de material que se vaya a sedimentar. Por ejemplo, dependiendo también la composición, podemos poner como ejemplo la arcilla, que puede tener una porosidad de incluso hasta el 50%, mientras que algunas gravas puede tener pues absorciones inferiores. En esta imagen podemos ver cómo la porosidad va a afectar el movimiento del agua o el movimiento de cualquier sustancia que se está transportando a través de este suelo. Entonces vemos que principalmente en la parte izquierda vemos una alta porosidad y en la parte derecha vemos una baja porosidad. Vemos que en esta segunda parte vamos a tener partículas más pequeñas que rellenan los poros vacíos que hay entre las partículas grandes. Obviamente esto puede afectar y generar más dificultad para el movimiento del fluido, en este caso del agua, para que éste se transporte hasta aguas subterráneas. Como resultado del ordenamiento que tengamos de las partículas, de las diferentes porosidades, diferentes tamaños de las partículas, vamos a tener algo que conocemos como la dispersión mecánica. Esta dispersión mecánica va a permitir que el contaminante, la sustancia se expanda en volumen progresivamente, facilitando la mezcla y cambio de concentración de esta a lo largo de la superficie sólida. Entonces, esta es la forma en que los contaminantes, por ejemplo, se pueden transportar desde la superficie terrestre a través de las porosidades del suelo e incluso llegar hasta aguas subterráneas. Otro factor importante es la permeabilidad, pues ya que la porosidad por sí sola no puede determinar la capacidad de un material para suministrar, en este caso, agua subterránea. Entonces vamos a tener que los poros deben estar interconectados para poder permitir el flujo del agua de las escorrentías y por tanto entre más interconexiones hayas, pues
va a ser mayor la permeabilidad. Entonces conocemos la permeabilidad de un material como la capacidad para transmitir un fluido y esta es sumamente también importante a la hora de ver cómo un fluido de la parte superficial se mueve hasta las capas más profundas del suelo. Tenemos que normalmente esta es la forma mediante el cual pues se forman las aguas subterráneas y también mediante el cual pueden llegar tanto nutrientes como contaminantes que provienen de la superficie. Entonces vamos a tener también que cuanto menores sean los espacios porosos, más lento va a ser el movimiento del agua y obviamente esto va a dificultar la transferencia de las diferentes sustancias que trae consigo las diferentes corrientes. De esta forma, a partir de la porosidad y la permeabilidad, se va a dar una interacción entre la parte superficial y la zona inferior o lo más profundo en el suelo. Entonces vamos a tener que el agua subterránea puede interactuar con cuerpos de agua superficiales, con los ríos y lagos a través de procesos como lo es la recarga. Entonces vamos a tener una zona de recarga y una zona de descarga. La zona de recarga va a ser la entrada de la superficie del acuífero y la zona de descarga va a ser la salida de las aguas superficiales hacia la superficie. Obviamente esto va a depender de las características que mencionamos previamente, la composición del suelo, la porosidad, la permeabilidad, las diferentes capas que estén formadas entre el subsuelo. Otra propiedad importante para el movimiento de las aguas subterráneas es el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico es el movimiento del agua subterránea impulsado por diferentes elevaciones a nivel freático. Entonces, estas diferencias de alturas, diferencias de elevaciones, van a generar lo que conocemos como un gradiente hidráulico, que también va a depender de la pendiente a nivel del agua subterránea, que es guiada por un flujo de agua de las áreas de mayor elevación hacia las áreas de menor elevación. Vemos entonces en esta primera imagen cómo hay diferencias entre las diferentes capas en la superficie terrestre y cómo esto se va movilizando a través de diferentes alturas, lo que hace pues que se dé el movimiento a través de diferentes acuíferos, como vemos acá en la imagen de abajo, entre el pozo 1 y el pozo 2 y viceversa, dependiendo pues la altura y el gradiente hidráulico que se forme allí. Vemos de igual forma en la imagen derecha las diferencias entre las alturas y cómo ésta se puede dar el movimiento dependiendo pues el gradiente hidráulico que se tenga. Por último, es importante mencionar que una de las principales leyes por las cuales se movilizan las aguas subterráneas es la ley de Darcy. La ley de Darcy describe el flujo de agua a través de medios porosos y es fundamental en lo que es la hidrología del agua subterráneas. Normalmente, la ley de Darcy establece que la velocidad del flujo de agua es directamente proporcional al gradiente hidráulico y a la conductividad hidráulica del material a través del cual fluye. Entonces vemos en la ecuación lo que es el caudal en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Vemos la conductividad hidráulica, unidades de longitud sobre unidades de tiempo, que sería como una especie de velocidad. Tenemos el gradiente hidráulico, que sería longitud sobre longitud, y el área transversal del flujo. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues tendríamos lo que es el caudal del movimiento del flujo de agua subterránea. Continuando con los diferentes mecanismos físicos, tenemos lo que es el movimiento en la interfase agua-aire, es decir, cómo se interconecta el agua superficial con el aire circundante. Dentro de las principales propiedades que afectan el movimiento en la interfase aire-agua, tenemos la tensión superficial. La tensión superficial es la propiedad de un líquido que causa que su superficie se comporte como una piel elástica. Vemos que en la interfase aire-agua, la tensión superficial hace que la superficie del agua actúe como una membrana que tiende a minimizar su área superficial.
Vemos que esto es lo que permite que algunos objetos tiendan a flotar en la superficie del agua y vemos fenómenos como es el caso, por ejemplo, de cómo un insecto puede quedarse suspendido o flotando en la parte superficial del agua. Entonces esto es debido a la tensión superficial que se tiene entre la capa de aire y la capa de agua. ¿Sí? Y la compactación que hay entre las moléculas de agua que hace que se dé esta tensión superficial. Otra propiedad que afecta el movimiento de lo que es el agua, en la interfase agua-aire tenemos que es la capilaridad. La capilaridad es el ascenso-descenso de un líquido en un tubo capilar delgado debido a las fuerzas adhesivas y cohesivas en la interfase aire-agua. Podemos relacionarlo con los poros que hay a través de la superficie terrestre. Entonces, como digamos esas pequeñas cavidades van a permitir el movimiento por capilaridad del agua que va fluyendo a través de esto. Entonces vemos que las fuerzas adhesivas van a traer el líquido a través de las paredes del tubo, pues en el caso del ejemplo que les coloco, en el caso de la porosidad del suelo, mientras que las fuerzas cohesivas van a mantener el líquido pues unido. Entonces de cómo las moléculas están pegadas entre sí. Este fenómeno pues obviamente va a ser fundamental en la absorción del agua por las plantas y en la forma en que se va a transportar el agua también a través del suelo. Las propiedades mencionadas anteriormente también afectan lo que es el intercambio gaseoso entre la superficie, lo que es el aire y el agua. Vamos a tener que ese intercambio gaseoso, por ejemplo, del caso del oxígeno, por ejemplo, la liberación del dióxido de carbono va a ser fundamental para el intercambio de sustancias y de nutrientes necesarios para lo que es las transformaciones que ocurren en el agua y también los ciclos biológicos, los ciclos normales que se dan en el agua. Entonces, obviamente, esto va a traer implicaciones sobre la vida acuática y sobre la química del agua. Ahora vamos a ver en qué consiste el modelo de la película delgada. Este modelo de película delgada o capa límite es conocido como un concepto fundamental en la física y mecánica de fluidos que normalmente se utiliza para describir el comportamiento de un fluido, como es el caso de un líquido o un gas cerca de una superficie sólida, como es la interfase de la superficie terrestre con el suelo, o como lo es el caso, por ejemplo, de las escorrentías con el suelo. En este modelo se considera que el fluido en contacto con la superficie sólida forma una película delgada o una capa límite que tiene propiedades, en este caso, que tiene propiedades específicas diferentes del fluido que en el núcleo de la corriente. Esta capa normalmente se llama capa límite o película delgada y va a depender del régimen de flujo en el cual se esté llevando a cabo el movimiento, e igualmente de las dimensiones de la superficie sólida que estemos analizando. La formación de la capa límite va a depender del perfil de velocidad. Recordemos que en primer corte vimos que hay diferentes perfiles de velocidad dependiendo de la geometría que estemos considerando. En este caso obviamente, pues estamos analizando el movimiento de flujo del agua a través del agua superficial al agua subterránea, tendríamos que considerar la forma geométrica de los poros. Normalmente, pues se consideran que estos son de forma cilíndrica. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la velocidad del flujo va a aumentar gradualmente desde cero en la superficie sólida hasta alcanzar una velocidad máxima alejándose de la superficie, como lo vimos para el caso de las superficies cilíndricas. Vamos a tener que este perfil de velocidad o gradiente dentro de la capa límite, pues obviamente depende de la geometría que tengamos y que estemos teniendo en cuenta para la movilización del fluido. Normalmente vamos a tener que en flujos de alta velocidad o alto valor de Reynolds, la capa límite puede ser relativamente delgada en comparación con las dimensiones del objeto, lo que puede dar lugar a un movimiento, digamos, muy pegado a la superficie sólida. En el caso de flujos de baja velocidad, vamos a tener que la capa límite puede ser relativamente más grande, más ancha, por lo cual va a haber un flujo más separado de la superficie sólida. Otra forma mediante el cual se lleva a cabo el movimiento
movimiento del agua a través de las capas superficiales del agua superficial es mediante el modelo de renovación de superficie. El modelo de renovación de superficie es una aproximación simplificada utilizada en la ciencia de la atmósfera y la sonografía para describir cómo se da el intercambio entre sustancias entre el aire y entre el agua, en ese caso pues entre el océano y la atmósfera. Pueden darse por ejemplo intercambio de oxígeno, intercambio de gases como es por ejemplo el dióxido de carbono y otros gases que se generan tanto en el aire como en las profundidades de los océanos. Normalmente, en este caso, pues también se da liberación de diferentes sustancias del océano y se va a dar un intercambio muy dinámico entre la capa de aire y la capa de suelo. Y esta transferencia o cambio dinámico que se da entre la superficie de aire y el agua va a depender de las condiciones meteorológicas que se den en el océano. Por ejemplo, condiciones como lo es la velocidad del viento, condiciones como es la radiación solar, las precipitaciones, van a afectar cómo es esa transferencia de sustancias o intercambio de sustancias entre la interfaz aire-mar. De esta forma, el modelo de renovación de superficie permite entender cómo se dan los procesos de transferencia entre la interfaz aire-agua. Estos procesos de transferencia incluyen, por ejemplo, lo que es la absorción y la liberación de sustancias a través de dicha interfaz. Por ejemplo, vamos a tener la liberación de gases disueltos en el océano y estos pueden ser liberados a la atmósfera en forma de gases saturados y como les mencioné va a depender de las condiciones atmosféricas, que esas condiciones sean adecuadas para la liberación de esas sustancias. Vamos a tener también que esa renovación de superficie va a estar afectada por la turbulencia que se lleva a cabo también en las capas oceánicas, la temperatura de agua y la velocidad que se lleva a cabo también del viento que ayuda a movilizar y a generar diferente, por ejemplo, oleaje. Dentro de la importancia ambiental que tiene este modelo de renovación de superficie es que permite describir cómo las sustancias relevantes para el comportamiento de los océanos, por ejemplo, como es la captura y liberación de dióxido de carbono, cómo esto se puede dar entre la interfaz aire-agua. De igual forma vamos a tener cómo se da la transferencia de los diferentes gases de efecto invernadero, cómo se va a tener la diferencia de nutrientes esenciales para la vida marina y la influencia de los océanos en el clima global. Así vamos a tener que los procesos de transporte que se llevan a cabo en el océano van a depender también de la concentración de las distintas sustancias y factores medioambientales como lo es el caso de los factores biológicos, acumulación y transporte de las diferentes sustancias en los organismos marinos. Vamos a tener factores de tipo químico como son las reacciones que puedan ocurrir con otras sustancias, las transformaciones entre fases y las interacciones entre todos los residuos, sustancias que puedan estar en el agua, incluido el caso de los gases. También vamos a tener factores de tipo físico, como es la mezcla, la coagulación y la absorción que se pueda llevar a cabo en esta superficie. Y factores de tipo mecánicos, como es el transporte mediante las corrientes o estructuras de movimiento del océano. Por otra parte, tenemos lo que es la volatilización de los líquidos en fase pura. Obviamente esto va a depender del tipo de sustancia que estemos analizando. Recordemos que la volatilización de los líquidos se entiende como el proceso en el cual una sustancia líquida pura cambia a su fase gaseosa sin la adición de otras sustancias o componentes. Normalmente este proceso es una forma de transición de fase que ocurre cuando se añade la energía suficiente para superar las fuerzas de atracción intermoleculares del líquido y permitir que estas moléculas escapen hacia la fase gaseosa. Tenemos algunas de las características que pueden afectar la volatilización de líquidos en fase pura, como lo es el punto de ebullición de la sustancia que estemos analizando, la cual se esté transfiriendo en forma gaseosa. Tenemos la energía de vaporización necesaria para que se dé a cabo esa transferencia, la presión de vapor de la sustancia y por supuesto el cambio de fase.
Por último, tenemos el mecanismo físico de transporte entre la interfase suelo-agua, que de hecho pues ya hemos venido mencionando un poco cuando hablamos de lo que son las aguas superficiales, el movimiento de las aguas superficiales a las aguas subterráneas. Dentro de los mecanismos que permiten el movimiento de sustancias entre la interfase de suelo-agua, tenemos uno de ellos que es la percolación. Este se conoce como el proceso por el cual el agua se mueve a través del suelo debido al efecto de la gravedad. Entonces vamos a tener que el agua infiltrada desde la superficie del suelo se mueve hacia abajo a través de los poros y espacios de las partículas del suelo hasta alcanzar la zona de saturación, donde todos los espacios van a estar llenos de agua. La velocidad de percolación va a depender de la permeabilidad del suelo y de la pendiente que tengamos en el terreno. De igual forma vamos a tener otros mecanismos como es la parte de la vaporización que ya mencionamos previamente, el efecto de la precipitación, las escorrentías. Posteriormente tenemos el efecto capilar y la lixiviación que ocurre. En estos también se dan mecanismos como es la difusión, absorción y desorción, el flujo de vapor de agua y por supuesto vamos a tener el efecto de la gravedad. Bueno, y ya con esto terminamos esta última parte de lo que son los mecanismos físicos de transporte en aguas superficiales y aguas subterráneas y posteriormente vamos a tener una presentación con lo que son los mecanismos aplicados ya a situaciones concretas, a situaciones reales, cómo se puede aplicar, por ejemplo, la ley de Fick a situaciones en particular. Entonces, eso lo vamos a ver en otro video. En la diapositiva anterior le mostraba algunas de las bibliografías que he tenido como referentes, no están todas, pero sí algunas de las que principalmente se utilizan para lo que es transporte de sustancias en el agua. Vamos a tener también espacio para que puedan sacar todas las inquietudes que tengan, ya sea comentando en este video o posteriormente en la clase me pueden hacer consulta de todas las dudas que tengan. Y muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en el siguiente video.